Muy bien, estamos de vuelta nuevamente a este tema de cultura de servicio. Voy a tratar en esta oportunidad, en esta parte final, algunos aspectos cruciales que hay que tener en cuenta en la construcción de una cultura. Por eso, permítanme primero compartir mi pantalla con el propósito de mostrarles el contenido de lo que significa trabajar en una ruta de modelamiento de la cultura que ponga mucho énfasis en la parte de cultura de servicio. Muy bien. La cultura siempre académicamente se ha representado a través de este iceberg en el que notamos dos partes, una que está por encima de las aguas, lo que se evidencia, los hechos, la realidad objetiva, lo que nosotros miramos de la organización, lo que otros observan en la organización, y esta otra parte sumergida que explica mucho de lo que se ve afuera. Esto es la parte crucial de una cultura, no es tan visible a los ojos. Es como para quienes han seguido a Saint-Exupéry en El Principito, que decía, lo esencial es invisible a los ojos. Y esto se aplica para el concepto de cultura, en la que lo esencial acá es invisible a los ojos, acá, ¿cierto? Esta forma de iceberg la podemos ver de este modo. ¿Qué es lo que vemos? Antes que nada, quiero indicarles que la cultura es un atributo diferenciador entre las organizaciones. Y hablamos de todo tipo de organización social, por si acaso. No solamente hablamos de la organización empresarial o la asociación sin fines de lucro, sino que estamos hablando, por ejemplo, de organización familiar, obviamente de la organización social. A un nivel macro podemos hablar de culturas, por supuesto de países, y dentro de ella subculturas, porque esa es otra de las características que se aplican, ¿cierto? La cultura explica todo. Las subculturas explican las diferencias que se dan en un mismo organismo. Por ejemplo, en Cargo Transport, la cultura organizacional es ese conjunto de principios, valores, creencias, conductas que los miembros piensan, sienten o efectúan, ejecutan. Pero dentro de Cargo Transport ustedes van a encontrar diferencias. Por ejemplo, la gerencia de operaciones y las áreas que las conforman o la conforman pueden tener matices de diferencia enfocadas en un principio o en una misión común, pero deben tener probablemente formas de trabajo distintas que están muy apropiadas, adecuadas, customizadas al proceso, a los procesos que manejan. Entonces, adoptan un conjunto de normas, reglamentos, formas de hacer las cosas que son propias de, por ejemplo, operaciones o una de las áreas de operaciones. Igual pasa con el área de soporte, logística en general, ¿no? Es probable que las cosas tal como se hacen en mantenimiento, por ejemplo, que es un área crucial para la compañía, puedan ser distintas a la manera como se trabaja en el área comercial. Es probable que el área comercial esté mirando mucho más hacia afuera, hacia los clientes, hacia la prospección, el escenario. En cambio, el área de mantenimiento está enfocada, por supuesto, además de la
forma como se va renovando, modernizando, está muy enfocada en tener unidades de transporte disponibles cada vez que se requiera. En consecuencia, puede tener matices, y de hecho tiene matices de diferencia con respecto a la organización. Pero hablemos primero del gran sistema de cultura organizacional. Es un atributo, dije, diferenciador, y vamos ahora a notarlo con algunos ejemplos en cargo transport. ¿Cómo se mide, cómo se observa una cultura? De muchas maneras quiero indicarle, ¿cierto? La gente se identifica y muchos clientes se identifican por la simbología. Hay símbolos externos, el logo, la logomarca, el isotipo, la manera como se presentan contenidos, la página web, las oficinas externas, ¿cierto? Que pueden tener muchas características que rápidamente impulsan percepciones y a veces estereotipos, forma de pensar o asociaciones que precipitan suposiciones. Entonces, primero está esta parte, ¿cierto? Los símbolos. Internamente un símbolo, por ejemplo, es las puertas tienen letreros, siempre están cerradas, eh, las oficinas del jefe tienen una estructura y un conjunto de comodidades que resaltan de una manera notable con la del resto del personal. Bueno, a veces, por supuesto, es aconsejable, a veces no. Las personas trabajan en cubículos cerrados, no se ven entre ellas o trabajan en campo abierto. Todo eso va conformando un conjunto de símbolos. Las personas se diferencian por su jerarquía, son símbolos. Casco amarillo, casco naranja, casco blanco. Son símbolos, ¿cierto? Son colores que reflejan algo en alguien que lo usa, ¿cierto? Entonces, los símbolos, la simbología es múltiple y es parte de la cultura. Por supuesto, el tipo de símbolos variará según el tipo de compañía. Eso es importante, ¿cierto? Es distinto a una industria, una compañía de logística y distribución o de transportes, respecto de una compañía financiera o de seguros o un centro comercial. Tienen simbologías que están diseñadas para precipitar ciertas suposiciones, creencias en quienes lo perciben, o están diseñadas para impactar la percepción y generar determinado tipo de sentimientos. Para eso sirven los símbolos, pero obviamente los símbolos son unificadores de la cultura. Reflejan, ¿no? Un pin, un casco, un símbolo, rápidamente hace que las personas digan, ah, estamos frente a, ¿cierto? Y junto con frente a, asocian una serie de creencias, suposiciones, orientaciones emocionales. Y lo mismo con el lenguaje, o sea, cómo la gente utiliza el lenguaje. Lo hace de manera coloquial, anecdótica, suelta, informal, o lo hace de una manera formal, rigurosa, llamándose de ingeniero o de señor magistrado, en fin, ¿no? También ese es digamos, el contenido del lenguaje. En cuanto al uso del lenguaje, ¿no? Pues el uso de ciertas palabras pueden, o el uso de ciertos términos, definen también el tipo de cultura frente a la cual estamos, ¿no? Igual la vestimenta, ¿no? Ustedes van a encontrar que si ven a gente con overol, con casco, con faja, con botas de punta de acero, con chaleco, están seguramente en una compañía minera, rápidamente identifican una compañía constructora, una compañía industrial, ¿cierto? Igual, ¿no? Usted simplemente a través de la vestimenta, es muy fácil ver, por ejemplo, a un policía nacional uniformado y rápidamente asociamos al uniforme, a la vestimenta, una serie de principios, valores, creencias, suposiciones. Lo mismo pasa con otros ambientes, ¿cierto? Cada quien va cultivando
porque de ahí viene la palabra cultura, un conjunto de apreciaciones que están basadas en los hechos, en lo visible. Lo mismo pasa con usos y costumbres. Aquí hacemos las cosas de ese modo. O el ambiente físico, ¿cierto? Hay más, menos decoración, hay más, menos iluminación, cómo se usan los colores, cuán organizados están los espacios y cuán amplios son partes del ambiente físico. Todo eso va generando una percepción que a veces, por supuesto, se asocia, no a veces, siempre se asocia con otros conceptos. La cultura también es un atributo diferenciador porque no todas tienen iguales prácticas de negocio. Algunas son transparentes, honestas, reputadas, éticas en sus relaciones y otras dicen serlo sin serlo o simplemente no lo son. Dicho sea de paso, toda organización tiene cultura, ni buena ni mala, porque normalmente la cultura no está asociado a lo bueno o a lo malo. La cultura está asociado a, está alineado con mi negocio o está alineada con mi negocio, sirve a los propósitos finales de mi visión de futuro. La cultura es fuerte o es débil, está alineada o está desalineada. Todos tienen cultura. Uno puede decir, en tal lugar del sector público hay la cultura del maltrato a los consumidores, a los usuarios, a los clientes. Muy bien. No es una cultura que nos guste, no es una cultura alineada con el ser un servicio público, pero es una cultura. Solamente que es una cultura que no nos gusta y, por supuesto, cuando califiquemos a esa institución, no lo vamos a hacer bien. También con sus sistemas y prácticas de trabajo. La cultura está en la base, por ejemplo, del trabajo cooperativo o el trabajo individualizado. Está relacionada con, digamos, ciertos elementos como el uso de tiempos, ¿cierto? En algunas compañías el irse en punto es mal visto, parte de la cultura. En otras compañías, o al revés, quedarse hasta tarde, ¿no? Es visto como una señal de compromiso, identidad, camiseta, personal altamente motivado, en fin, ¿no? Y peor si entre esas dos hay personas que sí se quedan hasta el final y otras no lo hacen, están mirando el reloj para irse, ¿no? Esto es hora en punto, 5, 5:30, 6, como se dice coloquialmente, se les cae el lapicero. Y dentro de eso también están las prácticas de gestión humana, por supuesto, ¿no? Las prácticas de gestión, hay respeto para la gente, se paga lo justo, se paga a tiempo, se reconocen los derechos, hay una política de equidad, se trata a todos con justicia, en fin, la gente se siente bien escuchada, todo tiene que ver con las prácticas de gestión humana, que por supuesto también abonan a la cultura. Y hay otra parte menos tangible, pero que tiene que ver con lo que la gente habla o también deja de hablar, quiero indicarle, ¿no? Por ejemplo, los relatos. ¿Qué es lo que la gente más recuerda? Cuando le pides a una persona de cualquier área, ¿qué es lo que más recuerdas de tu experiencia en Cargo Transport? Ahí tienen los relatos, ¿cierto? Ahí aparecen los héroes son las personas a las cuales uno imita o a las heroínas, las mujeres a las cuales uno imita, sea hombre o mujer, simplemente por su práctica, por su forma de ser, por su forma de tratar a las personas, por aquello que nos interese. El contenido puede ser distinto. Pero acá viene el tema, ¿cierto? ¿Estamos nosotros siguiendo a los héroes, aquellos que construyen valor, o imitamos y consideramos héroes a todos aquellos que saben cómo sacarle la vuelta al cliente? Porque las culturas débiles, no alineadas y que se dicen ser de servicio,
Los héroes en realidad son antihéroes, todos aquellos que lograron superar una situación engañando al cliente, sacándole la vuelta al cliente, omitiendo la información, engañándolo con el producto final, en fin, ahí está el antihéroe. Y entonces, ese antihéroe es tan fuerte como para que logre que otros lo imiten. Muy bien, si otros lo imitan, este antihéroe está creando cultura, así de simple. También las celebraciones, ¿cierto? Son parte de la cultura. Ahí hay, por ejemplo, un punto que se cruza con un buen clima laboral. No voy a tratar ahora el tema del clima laboral, pero quiero que no confundan estos dos términos, ¿cierto? La cultura es un atributo, el clima es un constructo, es algo más interior, más pasional, más afectivo, más emocional, tiene que ver más con el estado de ánimo, cambia un buen clima laboral ahora en algunos aspectos, capaz ya no es lo mismo más adelante, bajo otro contexto. Muy bien, entonces, celebraciones, reconocimientos forman parte de la cultura. Y también, por supuesto, cómo se comportan las jerarquías, ¿cierto? Hay mucha distancia de poder o el jefe, el gerente, es una persona que camina en las oficinas, se reúne con la gente, tiene una relación horizontal con ellas, los escucha genuinamente. Y no solamente los escucha, sino hace. En consecuencia, va construyendo cultura, poca distancia de poder. Hay sociedades muy jerárquicas, con mucha distancia de poder. Japón, por ejemplo, ¿no? O en los regímenes autoritarios en donde no hay tutía con respecto a quien manda. Distancia de poder. Ahí hay un líder y hay un conjunto de súbditos. Hay un líder y hay un conjunto de seguidores. Y por supuesto, eso está vinculado a cómo se usa la autoridad. La autoridad se usa de manera arbitraria, abusiva. Muy bien, eso genera un tipo de cultura, alimenta un tipo de cultura. O la autoridad se usa con legitimidad, con proporcionalidad, con equilibrio, escuchando y comunicándose, en fin. Eso también es un componente que va construyendo una cultura. Y también el tema de las decisiones, ¿cierto? Acá en los conceptos de cultura no hay un modelo que se pueda decir, esto es bueno para una cultura, esto no es bueno para una cultura. Las decisiones pueden ser altamente centralizadas o muy descentralizadas. Eso depende de la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la decisión, la rapidez con que debe tomarse. Tampoco aquí hay ni aspectos buenos, positivos, únicos, que deban ser observados. Esa es la parte que vemos. En resumen, todo esto que está arriba es lo que vemos de una organización. No he querido prolongar mucho esta parte porque obviamente es bastante más lo que uno puede evidenciar, lo que uno puede percibir objetivamente de una organización. Son formas observables, conductas observables, tanto de la organización como conjunto, infraestructura, eh, equipos, en fin, como de la gente, conductas observables. Y debajo de esto, en el iceberg, están todas esas características asociadas, porque, que explican el por qué una persona se comporta, o un equipo se comporta, o un área se comporta de una manera determinada, ¿cierto? Uno están los principios y valores. Cuando son comunes y están alineados con la organización, muy bien. Ahí tenemos una organización que probablemente va a lograr su misión con éxito y se va a acercar a su visión de futuro. O los principios y valores están desalineados. Normalmente, pues, aquí hay, como en tantas cosas, lo que una organización declara y lo que la realidad habla por ellos. O lo que la organización quiere
como propósito trascendente y lo que es. Entonces, por eso es que siempre hay una cultura expresa, manifiesta, real, que es lo que yo, tú, la gente percibe en la empresa, y hay una cultura declarada. La cultura declarada normalmente va a estar en el papel, va a estar en los reglamentos, en las normas, en las políticas, en los principios, en la filosofía. Es importante que hayan, por supuesto, pero lo más importante que es se lleven a cabo, ¿cierto? Que sean principios rectores de comportamiento. De igual manera, las personas pueden tener creencias, ¿cierto? Por ejemplo, la creencia de que no se puede hablar mientras el jefe no comience a hablar, por ejemplo, ¿no? Eso pasa mucho en no solamente la organización empresarial, sino en general, social, ¿cierto? O en el núcleo familiar, hay un conjunto de creencias y sus... Hay más creencias y suposiciones, quiero indicarles conforme a la dinámica de una compañía, pero también, por supuesto, en la medida en que haya una buena y fluida comunicación formal e informal, esas creencias y suposiciones van a tender a alinearse alrededor del propósito principal de una compañía. Y lo mismo podría hablar con las normas, con la misión, con la visión de futuro, con los paradigmas, que no son más estos modelos que uno utiliza para conducir, para orientar su comportamiento. Entonces, el construir cultura no es un tema muy fácil, pero ¿por qué? Porque significa combinar múltiples factores, dimensiones, eh, comportamientos, en fin, ¿no? No es esta una clase de cultura en general, sino yo voy a aplicarla exclusivamente a la parte de servicio. Pero bueno, para terminar con el marco general de cultura, un modelo que yo utilizo mucho en mis estudios sobre cultura es el modelo de valores en competencia de Cameron y Quinn, que es antiguo y renovado este siglo del 2006 y que tiene que tiene una concepción que señala que las culturas de una compañía comparten cuatro principios en donde siempre hay un valor central, o sea, uno más fuerte que otro. Por ejemplo, cultura de cooperación, que es una cultura en la que lo que prima fundamentalmente es la gente. También se llama cultura de clan. Está más orientada hacia adentro, más a la integración de los miembros, pero no necesariamente esta es una cultura competitiva. Lo es, por supuesto, en algunas organizaciones sociales, por ejemplo, el magisterio o el sacerdocio, las iglesias, las ONGs están basadas en personas, en la ayuda, en el sentido de, en los sentimientos de apoyo a las personas. Se llama cultura de cooperación. Normalmente la generosidad, el desprendimiento, la ayuda, la colaboración, el trabajo de equipos caracterizan este modelo de cultura. Recuerden lo que dije hace un momento. Todas las culturas tienen una parte de cada uno de estos cuatro componentes, pero luego voy a hablarles acerca de cómo una de ellas puede ser la que le dé el valor central a la compañía. Dos, hay compañías, y usted lo pueden ver sobre todo en las tecnológicas, en las que las personas siendo importantes creen más, impulsan más el espíritu creador de los equipos y de las personas. Son culturas orientadas a la innovación fuertemente, pero ustedes habrán visto que apenas a las grandes tecnológicas, cuando se les aprieta el mercado, lo primero que hacen es despedir a miles de personas. ¿Por qué? Porque su valor central no son las personas, su valor central es innovar y a través de ese medio ganar dinero. Entonces, pueden tener como valor central la creación, que se sustenta en la imaginación, en la creatividad y en la capacidad de innovación de la gente. Sí, pero
el foco principal es cómo entregar valor disruptivo, nuevo, inexplorado a su mercado. Compiten de ese modo. Su cultura es y debe ser altamente creativa. Luego está la cultura de competición, aun cuando se llama así. Vean que creación está más vinculada con el mercado. Esa es la manera de crecer y desarrollarse o de sobrevivir. Competición también está más vinculada al mercado. La competición significa que uno permanentemente está tratando de obtener resultados, metas y mediciones y luego indicadores como market share, por ejemplo, porcentaje de participación en el mercado, porcentaje de atracción de nuevos clientes, retención de clientes, por supuesto, rentabilidad, son elementos fundamentales de una cultura basada en la competición. Permanentemente están viendo cómo ganar y cómo ganarle a otros. Competición. Y hay finalmente una cultura que la vamos a reconocer rápidamente porque les digo que esta es característica también, por ejemplo, de las jerarquías religiosas, de las jerarquías militares. Es muy usual en las organizaciones verticales, en las que temas como el poder, quién tiene el control, cómo se organizan las jerarquías, donde manda capitán, no manda marinero, son usuales. Hay entonces, en resumen, cuatro formas generales. Probablemente hay otras variaciones, pero me estoy refiriendo al modelo de Quinn y Cameron, ¿cierto? Que es muy respetado y, bueno, yo personalmente puedo darse porque vengo trabajando con este modelo muchísimos años y también, dicho sea de paso, un Pulicherry he desarrollado junto con otros dos compañeros un paper que ha circulado mucho en revistas científicas acerca de una variación al modelo de medición de Cameron y Quinn. Muy bien, ahí tienen su parte de la cultura. Cómo obtener lo mayor, lo mejor de la gente. Disculpen el error ortográfico. Es que trataba de juntar mejor con mayor. Cómo obtener lo más, lo máximo de la gente. Y vamos a revisar un poquito su cultura para ver cómo ésta se compone. Y entonces, ahí se tienen ustedes. Y parte de la cultura es cómo se observa la cultura. Por ejemplo, están orgullosos ustedes por sus 8 certificaciones internacionales. Y acá lo que estoy leyendo es que Cargo Transports es una empresa socialmente responsable. Y así la estoy percibiendo a través de esa redacción y esa fotografía. Significa que está cumpliendo un rol fundamental de responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque realiza prácticas que permiten reducir el impacto sobre el medio ambiente, ¿cierto? ¿Es parte de la cultura? Claro que sí. Y es carne en cada miembro de la organización en la medida en que todos consideran que este es un principio fundamental. ¿Cómo mitigar cualquier impacto sobre el ambiente? O esta otra. Muy bien, también responsabilidad social corporativa. Dan ejemplo, ilustran, instruyen, inspiran para que la gente reuse y recicle. Es también responsabilidad social corporativa, parte de su cultura. Muy alineada, quiero indicarles, con muchos negocios modernos, muy respetuosos del medio ambiente. Y entonces, es parte de lo que la gente tiene que hacer. Sería cultura declarada nada más si promueven que la gente recicle y que la sociedad recicle. Pero es cultura viva si la gente efectivamente tiene prácticas que permiten reducir, reusar, reciclar las cosas, los materiales, los equipos que trabaja, ¿cierto? Están pensando siempre
han incorporado en su manera de actuar que este es un principio fundamental para la compañía y que es bueno no solamente para la compañía, sino para la sociedad y más ampliamente para el mundo. Listo, es parte de la cultura. Cuando ambas partes se juntan, creo en esto y mi gente hace esto, entonces estamos frente a una cultura viva. O esta otra, que es tan importante y capaz, estoy seguro que su segunda certificación, luego de la 9000, fue toda la que concierne a la seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, la charla de seguridad, los pocos minutos que se emplea y que yo he escuchado, quiero indicarle, de los más de 30 o 40 conductores con los que en el último año he hablado, de cómo ellos conducen antes de comenzar su trabajo durante 5 minutos, la conversación con su equipo, pasando un rápido chequeo de los aspectos que uno debe considerar o los riesgos que puede enfrentar y fortaleciendo la conciencia de seguridad de su equipo, ¿cierto? La minimización de riesgos. O acá tienen otra. Muy bien, una empresa orientada a formar, desarrollar a sus colaboradores. Ahora mismo estoy en una experiencia de esa naturaleza, ¿cierto? Y de hecho, el entrenamiento, la capacitación continua permite mejorar el desempeño de la gente. Pero ese es un resultado utilitario, porque el otro concepto más implícito es, hace que la gente se engrandezca, hace que la gente sea más, mejora la autoestima del colaborador, uh, le permite reducir temores y albergar más esperanzas acerca del futuro, porque eso hace a la gente más empleable. Entonces no se trata solamente de un rendimiento o resultado utilitario, sino también que tiene un profundo impacto en la vida de la gente. Y entonces Cargo Transport lo hace internamente también, ¿no? Y externamente. O vean cómo, aquí voy a darle clic a esta parte de salud y seguridad en el trabajo. Ustedes celebran, hacen sus celebraciones y esto a raíz del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojalá que lo estén viendo. En Cargo Transport, la seguridad y salud del trabajo son nuestra prioridad. Somos una empresa con más de 20 años trabajando de manera comprometida con mejorar la calidad de vida, impulsando altos estándares para todos los alcanzados por nuestras operaciones. Trabajo que nuestros clientes reconocen, posicionándonos como la empresa líder del mercado. Para el sector transporte de materiales peligrosos es fundamental la seguridad. Ello significa que todo nuestro equipo, conformado por más de 400 trabajadores, sean capaces de ejecutar una operación segura para ellos y nuestros clientes. En nuestra empresa, la seguridad y salud del trabajo son nuestra prioridad. Es nuestro trabajo transmitir a todos nuestros trabajadores este mensaje, a todo nivel de la organización, y que ellos interioricen. Muy bien. Y acá ven ustedes ahora otro símbolo de la textura emocional de una compañía, ¿cierto? Su textura afectiva. Las celebraciones son parte de la cultura. En este caso, un acontecimiento tan importante para todos nosotros ocurrido hace una semana, o sea, alguna semana, ¿cierto? Y Cargo Transport está expresando, mira, me preocupa la seguridad, la salud, el medio ambiente, la capacitación, pero también me preocupa y me interesa y promuevo que la gente se sienta feliz, sea reconocida. O la manera como documenta sus cosas. También son formas a través de las cuales, por supuesto, la compañía está evidenciando su interés. O, por ejemplo, el
hablar de sus socios estratégicos, como es el caso de Volvo. Y bueno, Día Mundial del Agua, veo que hay huella carbono, significa que hay bastante temas de responsabilidad social corporativa, mitigamiento de cualquier impacto negativo, felicitaciones y celebraciones como esta del electricista mecánico, y en fin, ¿no? El modelo de sostenibilidad, en fin, son temas importantes y salgo de esto para solamente ver ahora esta parte. Ahí está, lo que acabamos de ver. Y también, por supuesto, la cultura se muestra a través de lo que expresan. Y entonces, Cargo Transport, primero, es una empresa con muchos años de experiencia, 23, enfocada en la calidad del servicio, y la promesa es, nuestro servicio está asegurado porque contamos con un sistema integrado de gestión respaldado por 8 certificaciones internacionales. Una de ellas, sobre todo la 9001, tiene que ver con la gente, con la motivación, con el desempeño, con el clima laboral. Y entonces, el estar certificado no solamente es la creencia firme en que eso hace a una empresa competitiva, sino que sí sigue la filosofía, la metodología, los procesos, los procedimientos, las normas, las tareas, tal como han sido configuradas para prestar un servicio superior, entonces se podrá hacer carne lo que aquí señalan de nuestro servicio está asegurado, ¿cierto? Contamos con un sistema y dentro del sistema contamos con personas apasionadas por dar un servicio de excelencia. ¿Qué significa tener al cliente como foco en la cultura de servicio? Uh, Esto que viene a continuación, algunas palabras las he ido desarrollando poco a poco, ¿cierto? Y entonces a veces exagero un poco, ¿cierto? Pero ¿cuál es el objetivo de un valor superior de servicio y de una cultura de servicio? Hacer que el servicio extraordinario al cliente sea el valor que inspira el comportamiento y desempeño de la gente. De eso se trata. ¿Y esto es fácil de hacer? No es tan fácil. Vean, hacia la izquierda tienen las características de la cultura. El paradigma es servicio más allá del deber. Ustedes pueden decir, oye, eso es exagerado. Sí, pues, pero las grandes organizaciones se caracterizan por eso, porque van mucho más allá o van más allá de lo que el cliente espera. No se contentan con dar lo justo, sino con ir más allá de las expectativas. Por eso se llama servicio heroico al cliente. Por eso es que una de las características de las que no vamos a hablar ahora, sino cuando veamos en algún momento el tema de competencias de servicio, el mejor servidor es aquel que es desprendido y generoso de manera natural y que además es capaz de tomar iniciativa de buena voluntad, esto es, actuar antes de que se lo pidan, el anticipar consecuencias y trabajar para que esas consecuencias sean lo más favorablemente posible. ¿Qué además caracteriza una cultura de servicio? La honestidad de la gente, no solamente con el cliente, sino entre ellos, el respeto, la integridad entendida como la capacidad para hablar con sinceridad, con valentía cuando hay necesidad, porque eso caracteriza a las personas íntegras cuando comparan un acto concreto con los principios que deben dirigir, estar en la base de esos actos. La integridad es hacerlos alinear, ¿cierto? Que lo que se piensa hacer o lo que se está haciendo es congruente con los principios, con las normas, con los reglamentos, con la forma como se ha pedido. Integridad. Y por supuesto la cooperación. Sin embargo, el desarrollar o modelar una cultura de servicio también involucra colocar poder en la gente. Atención con eso. Yo sé que las áreas varían en función de dónde deben estar, ¿cierto? Dónde debe estar el poder. Pero en algunos casos
el poder desconcentrado significa desjerarquizado. Normalmente en una compañía con fuerte orientación a cultura de servicio, las decisiones se toman lo más cerca del cliente. Y cuando los clientes son grandes, pues eso significa que las personas tienen a la mano tecnología y medios para poder tomar decisiones lo más cerca del cliente. Si una decisión que favorece al cliente debe viajar una serie de jerarquías hacia arriba, por supuesto que no se va a ofrecer un buen servicio. Por lo tanto, la estructura aplanada, el poder desconcentrado son parte de una cultura, como por supuesto también lo son el delegar y el dar poder a la gente. El delegar y dar poder a la gente es la mejor manera de capacitarla, empoderarla significa aumentar su poder para hacer directamente y sin intermediación aspectos que son centrales o son urgentes de realizar con el cliente, ¿cierto? ¿Qué competencias estratégicas se refieren? Muy bien, pasión por el servicio, iniciativa de buena voluntad, emprendimiento, flexibilidad, tolerancia. Siempre pónganse un post en su escritorio, sé flexible, sé tolerante, trata de comprender. Y eso lo vamos a ver también cuando veamos todos los temas vinculados con comunicaciones. Las habilidades varían en función de cada negocio, cada área, ¿cierto? Pero normalmente las habilidades sociales para realizar una interacción fluida, construir relaciones, la empatía, la comprensión interpersonal, que también vamos a tratar en la parte de comunicaciones, la escucha activa, que es parte de las comunicaciones, tienen que estar mucho más fuertes en cultura de servicio que en otras. En el servicio también se requiere la multifuncionalidad. Eso significa que las personas saben más de una tarea, más de una actividad, y eso les permite tener una noción clara de toda la fase del negocio porque pueden en algún momento suplir, sustituir o dar información que concierne a otras áreas. Seguramente es muy anecdótico y fastidioso también recordar que cuando uno va a alguna oficina de una empresa privada o pública y va a una determinada línea o una determinada escritorio, nos dicen, aquí no es, señor, usted debe ir al segundo piso y punto, ¿no? No nos preguntaron qué, cómo, para qué, en qué puedo ayudarlo, sino simplemente nos digo, aquí no es. Si nos contestan feo, peor todavía. Las personas a veces quisieran hacerlo, pero no lo saben, por eso es que también en servicio es bueno fomentar la multifuncionalidad. Como en el caso de ustedes, los recursos del entorno, estándares y manuales, educación en servicio, apoyo. Y ya dije que a nivel del modelamiento de una cultura de servicio, la estructura tiene que ser lo más aplanada posible, lo más aplanada siempre congruente con, por supuesto, las actividades y procesos que cada equipo realiza. Basada en equipos, porque además el trabajo en equipo lo que permite es que las personas se capaciten, se entrenen, conozcan más. Y eso aporta con esa multifuncionalidad de la que antes he hablado. Las descripciones tienden a ser amplias, no tan específicas porque no se tratan de manuales que las personas deben seguir al pie de la letra y no salirse de ahí ni un milímetro, no. En calidad de servicio, en cultura de servicio, las descripciones tienden a ser amplias en términos de las responsabilidades, sobre todo cuando se trata de servicios que cada uno de los colaboradores tiene. Y finalmente, los procesos, si bien siguen una estructura, tienen fronteras flexibles y hay fuertes cadenas de colaboración. Para terminar esta parte de cultura de servicio y alineamiento de una cultura con los estándares exigentes de excelencia, también, por supuesto, hay una manera de gestionar a las personas, gestionar los procesos de las personas. Por ejemplo, a nivel de compensaciones, son relativamente igualitarias, asociadas a metas, a resultados, combinan las compensaciones persona-equipo, las evaluaciones están enfocadas en el cliente, en el cumplimiento de estándares de actuación, que son procesos, el aprendizaje se fomenta la multihabilidad, la educación en servicio. Ahora mismo estamos, por ejemplo, fomentando la educación en servicio.
Las medidas tienen que ver con satisfacción del cliente, retención del cliente, rentabilidad de clientes, reclamos, crecimiento de clientes, ciclo de procesamiento de servicios, cuánto se tarda de principio a fin en hacer algo. Y finalmente, las fuentes y herramientas son clientes. Bueno, cliente misterioso se usa poco, ahora se usan más tecnologías de información, estudios de mercado, lista de verificación, chequeo, reportes estadísticos. En consecuencia, lo que acabamos de ver es de principio a fin, y perdonen que sea de manera un poco teórica y conceptual, pero quería que ustedes tengan una noción clara de lo que estamos hablando cuando de cultura de servicio se refiere. Muy bien, ahí nos quedamos. Gracias.